Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse 3 cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. Radio Juventud de Conil se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música. Acomódense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. Bienvenidos amigos de la buena música, aquí nos encontramos ya con la unidad móvil, desembarcamos en esta isla y vamos a saludar al amigo Robinson. ¿Cómo estás? Hola, pues mira, muy bien, la verdad, muy feliz. Sí, te veo, la verdad que desde que hemos llegado estás ahí eufórico. Sí, estoy hoy como si fuera, no sé, cuando éramos niños y te despertábamos una mañana y decías, ¡ay, que es sábado!, ¿no? Esa sensación de no tengo que ir al cole y es un día radiante de sol y de luz y... Pues hoy estoy así. Qué bien. ¿Y tendrá que ver con el disco, seguro? Sí, efectivamente tiene que ver con el disco, pero bueno, lo he estado incluso pensando. Yo me he estado me he estado preguntando, diciendo, oye, ¿por qué me siento así? ¿Y por qué esta música me hace sentir así, no? Porque hemos hablado muchas veces que hay discos que tras escucharlos no solo curan heridas, sino que te dejan de buen ánimo, ¿no? De buen humor. Y es algo que creo que no podemos dejar pasar sin dedicarle un programa, ¿no? Sin hablar de ello. Porque creo que es enriquecedor, ¿no? Y que nos ayuda mucho a complementar nuestros estados anímicos. Desde luego que sí, ¿no? La música, pues eso, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Cómo juega con nuestros estados de ánimo y dependiendo del disco que te pongas y de cómo te encuentres, pues así te lleva a un sitio o a otro, ¿no? Y sobre todo algunos que somos emocionalmente unas marionetas, ¿no? Que es muy sensibles a lo que acontezca a nuestro alrededor. Pues tenemos que tener cuidado. Nos desequilibramos rápidamente. Somos un poquito de cuidado cada vez que música suena que me puede hundir la noche. Como un equilibrista en la cuerda floja. Sin red, además. Y ahí día a día, ¿eh? Efectivamente, es un trabajo de una maratón casi, ¿no? Es un largo de recorrido. Es algo que tienes que estar curando, que analizando diariamente, porque como des un paso en falso, caes en una trampa mortal y te hunde el día. Este disco no era el adecuado. Pero bueno, hoy creo que he dado con uno que nos va a ayudar a sobrellevar esta semana. A ver qué nos traes. Pues nada, hoy como he dicho, vamos a compartir con nuestra audiencia la maravillosa música de The Byrds. The reason why, oh I can say, I have to let you go, baby, and right away, after what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, you had me believe, that your love was all mine, and that's the way it would be. But I didn't know that you were putting me on, and I probably feel a whole lot better when you're gone, when you're gone. Got to say, that it's not like before, and I'm not gonna play your games anymore. After what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone, when you're gone. When you're gone.
Pues sí, amigo, uno de esos discos que te alegran el día. Sí, efectivamente, y por eso quería compartirlo con vosotros, porque yo venía de una semana un poco así de bajón anímico y digo, bueno, que no sé, fui probando varios discos y la verdad es que sin quererlo ni beberlo, de repente me encuentro que me sentía pues más animado, le daba menos vueltas a la cabeza, rumiaba menos los pensamientos negativos y bueno, la simplicidad a veces de música como la que estamos escuchando hoy, pues es esta alegría que te transmite. Hoy con los Byrds, su primer álbum, Mr. Tambourine Man, del año 1965. Un disco revolucionario. Un disco que fue el que acuñó el término folk rock, porque aúna de alguna forma las influencias de la instrumentación clásica del folk con la música rock o pop rock que venía desde las Islas Británicas, con lo que se llamó la British Invasion, principalmente con influencias de los Beatles, ¿no? Como podemos escuchar en esta primera canción, con esos coros sobre todo y esa forma de cantar, ¿no? Esa forma de llevar las canciones que parece que nacen en un entorno más folk. Fíjate también la forma en la que tocan las guitarras, más arpegiada, y luego hablaremos muy en detalle sobre eso, sobre su sonido, sobre los instrumentos que usaban, pero hay como un nuevo sonido, pero que realmente surge de algo ya existente, ¿no? Tanto ese folk como ese rock. A veces los coros son más elaborados, puedes recordar un poco a unos Beach Boys no muy barrocos, pero sobre todo a mí me recuerda muchísimo más a los Cuatro de Liverpool, por supuesto. Y bueno, y la parte folk que hemos hablado, lo que tiraban mucho era de, bueno, la tradición folk americana, que al final el número uno ahí y el principal compositor pues era más y menos que Bob Dylan. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Bueno, pues el famoso tema de Dylan, que ellos le dieron una vuelta y hicieron esta versión que tanto éxito tuvo. Sí, lograron tener muchísimo éxito, que era algo que ansiaba la industria musical americana, porque buscaban una alternativa a estos grupos de la hornada de la British Invasion que habían llegado, como los Beatles, como los Rolling Stones, y no encontraban algo que tuviera éxito fuera de Estados Unidos. Los Byrds lo consiguieron con este primer single que sacaron, Mr. Tambourine Man, como has dicho, una versión del señor Robert Zimmerman, más conocido por Bob Dylan, que en este álbum, como ha ocurrido en otros álbumes que han pasado por aquí, hay hasta 4 canciones de Dylan. Y es que
no deja de ser el gran compositor norteamericano del último siglo, casi, ¿no? De la música popular. Desde luego, porque ellos tienen el éxito que tienen gracias a las canciones de Dylan que vienen en el disco. O sea, porque luego sacaron un segundo single que era también otro de los temas de... Es verdad que parece que es como la referencia o el recurso fácil, ¿no? En muchos grupos de la época, tirar de canciones de Dylan que aunque venían muy desnudas de la época folk, luego con nada que lo vistas, esas melodías despuntan y parecen sencillas cuando las cantaba Dylan, ¿eh? Pero se ve que es como un diamante en bruto, se ve que tiene mucho potencial. Que son temas que funcionan muy bien. Luego muy bien. Y luego, claro, gente como los Byrds, que ya le sacan el máximo rendimiento al tema de las voces, que era una de las cosas en las que ellos pues también sobresalían mucho, con esos coros, esas melodías, armonías, pues la verdad es que le daban, le sacaban lustre a las canciones de Dylan y las ponían en un sitio diferente que incluso el propio Dylan, yo creo que cuenta la leyenda, que es una de las cosas por las que... No sé si tomó la decisión, pero dijo, vaya, pues mis canciones eléctricas suenan bien, lo mismo me tengo que mover. Pero bueno, además de estas 4 canciones, como has dicho, es cierto que según como las escuches notas que hay diferencia. Pero la otra gran influencia obviamente son los Beatles. Hemos escuchado al inicio del programa I'll Feel a Whole Lot Better, que a mí me recuerda muchísimo a los Beatles y al sonido que traían en los primeros álbumes, ¿no? Antes de meterse ya en el tema más psicodélico, no más cambio. Vamos a nombrar a los componentes. Tenemos a la voz y guitarra a Gene McGinn, también conocido como Roger McGinn. David Crosby, voz y guitarra. Chris Hillman, bajo eléctrico. Gene Clark, voz y guitarra. Y Michael Clark a la batería. Sí, nos damos cuenta, 3 guitarras, los 3 cantaban y es uno de los grandes atributos de esta banda, ¿no? El uso de las voces que hemos comentado. Y este primer disco, como ocurre en casi todos los álbumes de esta época, estamos a mitad de los 60, es un disco con canciones muy cortas, ¿eh? Hemos estado escuchando canciones que a veces no superan ni los 3 minutos, también muy directas, con letras sencillas sobre el amor, el desamor. Estamos en una época de la música popular en la que se están desarrollando las temáticas y se está un poco empezando a crear estos nuevos sonidos. De hecho, como hemos dicho, aquí se acuñó el término folk rock. Quizás la incorporación de los temas de Dylan le da un poco más empaque literario, al tener una serie de letras con un poco más de chicha. Pero bueno, al final la música popular siempre es hija de su tiempo, ¿no? Y en aquella época la música estaba pensada más para el entretenimiento puro y duro. Era música popular, música de gente humilde. Y bueno, era música pensada para poner en la radio y sobre todo para sacar singles que sonaran rápido. Y con 3 minutos creo que era el tiempo ideal para atrapar al oyente. Sí, coges a los Beatles, coges a Dylan, lo bates en una coctelera y salen los Byrds. Sí, luego intentaremos desgranar un poco todo lo que ellos aportaban, que obviamente no simplemente copiaban, pero obviamente vienen como todos, subían en hombros de gigantes, ¿no? Y la mayoría de los músicos de esta primera formación de The Byrds, la verdad es que traen más un background más cercano al folk que al pop rock de los Beatles. Porque las bandas de las que venían, o digamos donde venían ellos de formarse musicalmente, estaban más orientados o eran ambientes más relacionados con la corriente folk imperante en la época americana. Pero fue una vez que un joven Roger McGuinn escuchó la canción A Hard Day's Night de los Beatles, donde George Harrison usaba una guitarra eléctrica de 12 cuerdas, una Rickenbacker, con un acorde inicial que muchos recordaréis, y que eso le hizo cambiar de parecer y utilizar otros instrumentos. Oh, you know it makes me sad to see you feel so bad, but it's happened to you many times before. But if you will come with me, then girl, you will see that you won't have to cry anymore. There's no reason to feel blue because of what he says to you, and I wouldn't want to see you hurt no more. Do you wrong, 'cause my love for you's too strong, and you won't have
Pues otra de las grandes canciones que encontramos en este primer trabajo discográfico de esta banda, The Bears. Y claro, a partir de ese encontronazo de Gene o Robert McGuinn con Joe Harrison y esa Rickenbacker de 12 cuerdas, todo cambió y para mí es el carácter diferenciador del primer sonido de los Bears. Sí, porque lo llevan a la máxima expresión. En todos los temas está la guitarra. Está la guitarra, la podéis escuchar, ese sonido agudo, casi metálico, tintineante. Hay muchos adjetivos, sobre todo en inglés. De hecho, le pusieron hasta un nombre, jingle o jinger, que venía del tintineo, que parecían campanillas tintineando. Y es una Rickenbacker de 12 cuerdas, pero vamos a ir un poco a poco desgranando para que entendamos el efecto que produce este instrumento, para que entendamos cómo se construye, más que cómo se construye, ¿no? Cómo le afecta al timbre del instrumento. Y empecemos por definir un poco o por describir para los oyentes lo que son las guitarras de 12 cuerdas. Tradicionalmente la guitarra folk, o incluso la guitarra eléctrica, ¿no? Pero la guitarra folk, la guitarra española, tiene 6 cuerdas. La guitarra originalmente de 12 cuerdas se creó para, en acústico, ampliar un poco el timbre o darle más sonoridad. Se trata de, como su nombre dice, ponerle 12 cuerdas, pero realmente lo que hacen es duplicar, ¿vale? Las cuerdas que tienen, cada una de las cuerdas le ponen otra pegada a ella, sí, muy cercana, es como un grupo de 6 en grupos de 2. En grupo de 2. Y lo que hacen es que la cuerda que añaden es una cuerda que está una octava más alta. O sea, le meten una cuerda con la misma nota, una octava más alta, que le da ese punto más chispeante, más agudo. Menos las 2 cuerdas primeras, las 2 de abajo, que las mantienen en el mismo tono agudo porque ya están bastante agudas y imagino que sería demasiado alto ese tono, ¿no? Eso normalmente se utilizaba en el folk, en el ambiente un poco más de música en el que no había tanta percusión, para llenar un poco el espacio sonoro, ayudaba a crear un ambiente bastante sugerente, metía muchísimos armónicos, porque ten en cuenta que cuando rasgueas con la guitarra de arriba abajo, primero suena la nota grave, luego, como hemos dicho, la aguda de la misma nota, y eso ayuda a crear, pues bueno, una sensación con diferente, con más cuerpo, más matices, y lo notas mucho. Entre las famosísimas canciones que han usado guitarra de 12 cuerdas, que hay montones, pues está la intro Hotel California de Eagles, el Wish You Were Here de Pink Floyd, David Bowie, el Space Oddity, y bueno, para mí una del santo y seña de la música con mayúscula, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, en el que, bueno, creo que es icónica la imagen de Jimmy Page con una guitarra de doble mástil, que ahí ya rizamos el rizo. Sí. De la marca Gibson, la habrás visto porque es icónica la figura de él, ¿no? En el escenario. La usaba en directo para poder tocar la canción, que como bien sabes empiezan acústico, acaban eléctrico, un solo brutal. Para no cambiar de guitarra y tal, llevaba una guitarra de doble mástil en la que llegaba la parte eléctrica con las 6 cuerdas y luego una acústica de 12 cuerdas. Sí. Un mástil, o sea, la verdad es que era bastante revolucionario para la época, ¿no? Cómo evolucionó la guitarra Jimmy Page en ese aspecto. Pero luego, eso es la guitarra, digamos, tradicional, la guitarra, digamos, de 12 cuerdas. Pero es que Rickenbacker, que es una marca, hizo algo que fue intercambiar el orden de ese par de cuerdas, de tal forma que, como hemos comentado, si nos vamos a la cuerda de más arriba de la guitarra, que tiene el tono más grave, lo que hace es que ahora la octava, la doble cuerda, que era la octava más aguda, la pone arriba. Y ahora mucha gente estará entendiendo ese sonido chispeante, agudo, metálico, que suena en este disco de Bears. Y que también escucharéis en muchos discos porque Joe Harrison la empezó a usar antes que los Bears, de los Beatles, y hay muchos grupos que la han usado luego, ¿no? Pero es verdad, como has dicho tú también, que es que los Bears suenan a Rickenbacker de 12 cuerdas. La primera etapa de los Bears está asociado indiferentemente a este sonido. I ain't looking to compete with you, beat or cheat or mistreat you, simplify you, pacify you, deny, defy or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you. No, I ain't looking fight with you, frighten you or frighten you, drag you down or bring you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is baby be
be like me. I don't want to meet your kin, make you spin or do you in, or select you or dissect you, or inspect you or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you, baby be friends with you, baby be friends with you. Pues otra de las canciones de Dylan que forman parte de este disco. Y como ves, no se complica mucho la cabeza. 2 vueltas a las estrofas, 2 veces el estribillo y acabamos. Sí, yo creo que las recortan, ¿no? Porque las de Dylan tiene mucho más texto. Sí, sí, no. Es verdad que a mí ahora escuchándola con todo lo que vino después, como que lo que digo, tiene un carácter de sencillez que a veces dice, bueno, no podías, claro. Luego vino otra evolución musical, luego vino Pink Floyd, vinieron los sinfónicos, vino la psicodelia también. Y estamos en un estado un poco primitivo de este tipo de música. Y hablar al principio del programa bueno, lo hemos comentado también durante, que esta música me crea un estado de ánimo muy positivo, ¿no? Energizante. Y bueno, quizás uno de los motivos creo que es por el uso de las tonalidades mayores en las canciones, que sin entrar en detalles, digamos, teóricos o bueno, en profundidad, es algo que se nota sí. Directamente, ¿eh? Cuando lo analizas y tal, dices, bueno, pero ¿por qué esta canción tiene este ánimo, ¿no? No es el ritmo, es la armonía, ¿no? Es la forma en la que los acordes componen la canción y que te hacen sentir o que te transmite como que es algo, incluso a veces, aunque la letra de la canción sea algo un poco más melancólico, es lo de menos, porque al final es que la canción te está llevando hacia otro lado. Sí, los tonos mayores, los acordes mayores siempre te llevan a la alegría de alguna manera y a la fiesta, y los menores sí. Te pueden hundir en la miseria. Sí, muchas veces aquí yo tiendo a la melancolía, lo reconozco, sé que no siempre es lo mejor para ti, que a veces necesitas que te suba el ánimo cuando vienes aquí, pero bueno, es verdad que en la música occidental las canciones en tono mayor suelen sonar alegres o luminosas, como bien has indicado, y las que están en tono menor suenan más tristes o melancólicas, pero no es magia, ¿eh? Es como nuestro oído, o el cerebro realmente, percibe las distancias entre las notas. Independientemente, como bien comentabas, de la letra, ¿eh? Que la letra puede ser totalmente lo contrario. Pero el cerebro va por otro lado, o sea, está notando lo que digo. Al final lo que se trata es la distancia entre las notas que forman la melodía. Entonces, en el tono mayor esas distancias crean una sensación de apertura, están más abiertas, hay más distancia, como si la melodía respirara, y en el tono menor son más cerradas. Al final hay un semitono, la verdad que en los acordes cuando lo estudias tal, es que en el piano es la tecla de antes o la tecla de después, en un acorde para que sea mayor o menor, ¿eh? Y la verdad es que se nota un montón el cambio, ¿eh? Es que la gente que se dedica a la música cuando te explican esas cosas, ¿no? Y lo ves cómo te cambian, dice, y si meto este acorde de cambio, notas un montón como el efecto. O sea, la música es como que vas creando un camino y según donde quieras llegar, utilizas unas herramientas u otras. Y según lo que quieras transmitir, dice, por aquí meto esto para crear tensión, o aquí salto hasta otra tonalidad. Y en la música popular, que es muy sencilla, al final hay una única tonalidad por canción normalmente. Y lo que juegan a veces siempre es eso, con la tonalidad mayor o la menor, según el estado de ánimo, ¿no? Que muchas veces no es premeditado. Muchas veces es que surge así y al compositor lo hace sentir bien, o se asocia con lo que él quiere transmitir y con lo que él siente y tampoco la analiza. La música al final siempre está para sentir, como he dicho, no para escribir sobre ella, no para analizarla, pero bueno, yo como paso mucho tiempo solo, pues me da por pensar, ¿no? Pero es cierto que al final asociamos el tono menor con eso, con emotivo, introspectivo y la sensación de alegre, luminoso, cuando con el tono mayor, aunque las letras, como hemos dicho, pues bueno, pues hablen de un tío que está al borde del suicidio, ¿no? No da igual. Pero bueno, el efecto que produce eso pues es palpable y creo que lo estamos disfrutando en este disco, pero da la casualidad que a pesar de que la mayoría de las canciones de este disco están en tonalidad mayor, hay una que he elegido, ¿vale?, para que nos demos cuenta que está en tonalidad menor. Oh, what will you give me? Say the sad bells of Rimini. Is there hope for the future? Say the
brown bells of Mercer. Who made the minor man? Say the black bells of London. And who killed the miner? Say the grim bells of London. Through the vandals in court, say the bells of Newport. All will be well if, say the green bells of Cardiff. Why so worried, sisters, why? Say the silver bells of wine. And what will you give me? Say the sad bells of Rimini. What will you give me? Say the sad bells of Rimini. Is there hope for the future? Say the brown bells of Mercer. Who made the violin? Say the black bells of London. Who killed the miner? Say the grim bells of London. Estás en Discos para una isla desierta desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Y acabamos de escuchar The Bells of Rimini, una de las canciones más profundas del primer disco de los Bears, como hemos comentado anteriormente, en tonalidad menor. Das cuenta esa melodía cómo acaba ahí descendiendo, además, no solamente que sea menor, sino que tiene una progresión descendente y se nota cómo te lleva hacia un momento quizás menos soleado, más introspectivo, ¿no? Del folk de protesta, porque es un tema de Pete Seeger, sí. No es de los Bears, se mezcla con la nueva sensibilidad del rock. Y la letra viene de un poema galés, escrito en los años 30, sobre la dura vida de los mineros y sus pueblos, que Pete Seeger la convirtió en canción unos años después. Y los Bears llevaron al terreno eléctrico, como estamos escuchando. Y una de las cosas que no he comentado, hemos hablado mucho de la guitarra 12 cuerdas, pero sobre todo la forma en la que la tocan, ese arpegio. Aquí se nota muchísimo la forma en la que arpegian continuamente. Es una interpretación más folk que rock, porque como decía, ellos venían incluso de tocar el banjo, entonces la forma en la que tocaban con los dedos es más de música acústica que de música eléctrica. Efectivamente. Y aquí se nota muchísimo en esta interpretación, ¿no? Esas partes que hay de un rasgueo con dedos en arpegios rapidísimo, ¿no? Claro, el rock podría definirse más con el rasgueo, claro. Púa. Sí, efectivamente. Simplemente, ¿no? Pero efectivamente, Pete Seeger, no sé si quieres hablar de este artista. Un personaje, sí, hombre, por favor. Muy importante en la música, para la música americana, pero también como muy purista, ¿no? Del folk, y se ve reflejado en la película de Dylan, la última que... A Complete Unknown, lo llamaron, completo desconocido. Y que
sale ahí un poquito contando esa anécdota que tampoco no sabe uno hasta qué punto, ¿no? Sí. Que quería cortar los cables del concierto de Dylan allí en parecía el Festival de Newport, el Resplandor, ¿no? Parecía ahí con el hacha que quería cortar los cables. Hay que ver lo que es el cine, que rápidamente cogen a un personaje y ya te lo pueden dejar ya para toda la vida con una anécdota, una historia que a lo mejor tampoco fue así. Sí, te ¿no? meten una imagen en la cabeza de él que te distorsiona luego o te hace que ya no tengas con él la misma visión, ¿no? Ya te acercas a él de otra forma, porque ya lo ves como un tío fuera de sí con un hacha intentando cortar los cables. En la película de Dylan hay que decir que también tiene algunas licencias como suele ocurrir. Artísticas, que es lo que suele ocurrir, porque le llaman Judas en Newport cuando eso no sucedió ahí. A mí me dio mucho coraje cuando yo vi esa parte, digo, pero hombre, ¿por qué hacéis estas cosas? No hay necesidad, ¿no? Entonces por eso digo que lo de Pete Seeger hay que ponerlo también entre comillas, no sabemos hasta qué punto. Como dicen en el periodismo, no dejes que la realidad te destruye una buena historia, ¿no? Algo así. Es decir, al final, si para lo que cuentas es más efectivo uniendo cosas y lo pones todo junto, claro, desde el punto de vista narrativo, cinematográficamente, pues se quitan varias historias de encima, te la unen toda en una y dicen, venga, aquí mismo, el del hacha, el de Judas, venga, ¿quién más tiene una anécdota con Dylan? Tú, venga, también va a ser el mismo concierto. Y lo metieron todos juntos. Es verdad que los que somos un poquito historiadores o frikis de esto, nos chirriaba. Pero claro, bueno. Y que quede así Pete Seeger cuando él fue un tipo muy interesante a nivel musical, un activista social que no paró de luchar con su música y que apoyó muchísimo a Dylan. Eso sí sale en la peli. Apoyó muchísimo a Dylan, sí, metiéndose en movida, quería decir, sociales, políticas y demás, como para que luego quede solo la anécdota esa, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que Pete Seeger siempre fue alguien muy agarrado a su idealismo político y que entonces tenía unido o que entendía la misión de la música folk como la música del pueblo, desde el pueblo y como mecanismo de despertar conciencias. Entonces para él la llegada de Dylan fue como un mesías. Sí, totalmente. Encontraron un mesías, dice, ha llegado Dios a la tierra. Se ve en la película que gracias a Pete Seeger Dylan empieza a ser conocido y él como que lo apadrina, ¿no? En esa primera etapa de Dylan. Y luego no le gusta demasiado pues el cambio que pega. El cambio de Dylan hacia el eléctrico fue como hacia lo eléctrico, el rock y demás, no le gustó nada. Efectivamente. Para mí, ya siguiendo con la anécdota de la película, yo reconozco que también ver a un Edward Norton envejecido haciendo de Pete Seeger me hizo sentirme muy mayor. Sí. Yo que conocí a Edward Norton en Las dos caras de la verdad, pues claro, nos dimos cuenta del paso del tiempo, ¿no? Digo, hostia, ya ponen actores que yo conocí de niño haciendo de gente mayor, ¿no? Pero... En fin, Pete Seeger, como has dicho, un personaje muy, muy importante en la historia del folk, sobre todo más de la cultura norteamericana, pero que fue capital para el despegue de Dylan, que luego se sintió un poco pues decepcionado, claro, porque él pensaba que Dylan iba a mantener viva la antorcha de la canción protesta, ¿no? Y él vio ahí que la música folk iba perdiendo fuelle y gracias a Dylan él pensaba que se iba a poder mantener y bueno, Dylan dio un volantazo como todos sabemos y lo dejó al hombre pues, con el hacha en la mano. A Joan Baez tampoco le gustó demasiado ese cambio. Dylan ha dejado muchos cadáveres por el camino. Pero bueno, es verdad que en la película también a Joan Baez le da un palo. De hecho, Joan Baez le escribió más de una canción a Dylan, hay un disco de Joan Baez sobre su ruptura amorosa, pero bueno, al final es lo que tiene. Al final solamente puede haber un elegido que sea el que hace el camino, los demás estamos ahí como en las películas de Disney, de secundarios. O sea, date un canto a los dientes porque ha salido 5 minutos en la vida de alguien de esta gente. ¿Sabes? No, y luego Dylan efectivamente ha ido cambiando toda su vida, o sea, que ha hecho lo que le ha dado la gana, que no era una cosa... No era contra nadie. Contra nadie, ni contra el folk, ni contra la gente que lo hacía, sino simplemente que necesitaba cambio y así lo iba haciendo. Y luego, incluso para sus propios seguidores, ¿no? ¿Cuántas veces ha roto Dylan con su movida? Y los seguidores, ya hasta que le cogieron ya el rollo, pues han sufrido bastante, ¿no? Los primeros, pues esos amantes del folk, cuando cambiaron, pues se lo tomaron fatal, muchos de ellos, ¿no? Ahí viene el famoso Judas, de cuando se pasó al eléctrico y... que es verdad que ahí hemos hablado muchas veces de eso. Dylan fue uno de los primeros artistas que, digamos, separó
la obra de la audiencia. Es decir, yo no escribo para vosotros, yo escribo para mí y si os gusta bien, y si no, pues que venga otro. Es decir, yo tengo una necesidad impulsiva de transmitir lo que tengo dentro y tal, y no me siento o no quiero ser esclavo de aquello, aunque me haya ayudado a llegar hasta aquí. Lo siento, yo ahora soy esta persona, antes era otra, y eso fue muy conflictivo en su momento, porque al final las casas discográficas son las primeras que quieres que mantengas tu nido de fans, ¿no? Tu ejército, ¿no? Enfervorecido. Pero bueno, volvamos a la senda de los Byrds, que nos hemos ido aquí con Dylan, con la moto de Dylan. Aquí es inevitable, porque, aquí es que está muy los presente. Byrds lo que han hecho es coger las canciones de Dylan, o sea, entonces es como, bueno. Claro, para que veamos luego la importancia de este tipo de músicos, ¿no? En la cultura popular. Los Byrds se subieron a lomos de Dylan porque el éxito a los Byrds le llegó con Mr. Tambourine Man. Pero bueno, hablemos de factor de diferencia, como hemos dicho, la incorporación de la guitarra de 12 cuerdas, composiciones originales muy buenas, y bueno, ahora vamos a hablar de las voces. Far between sundown's finish and midnight's broken tone, we ducked inside the doorway, thunder crashing as majestic bells of boats struck shadows in these sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog, soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. White curtain in a far-off corner flashed, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric lights still struck like arrows, fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. For the searching ones on their speechless seeking trail, for the lonesome-hearted lovers with too personal a tale, and for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Starry-eyed and laughing as I recall when we were caught, kept by no track of hours, for they hanged suspended. As we listened one last time, and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed, for the countless confused, accused, misused, strung out ones and worse, and for every hung-up person in the whole wide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Y hemos escuchado Chimes of Freedom, donde las voces de los Byrds suenan casi como un coro, ¿no? Tres timbres distintos. A Jim Clark con su tono cálido y melódico,
Jim o Roger, que los estamos llamando indistintamente porque tiene los nombres, McQueen, con esa claridad metálica que se mezcla con la guitarra 12 cuerdas, y por último, y no menos importante, a David Crosby, aportando, bueno, armonías en terceras que abren el sonido hacia arriba, ¿no? Es la forma de armonizar el folk, coral y al mismo tiempo moderna que para mí fue una de las mayores herencias que dejaron los Byrds, ¿no? Sí. Y luego desarrolló sobre todo David Crosby, ¿no?, en su siguiente proyecto. Sí, efectivamente. Aquí yo creo que inicia un poco esa senda de explorar. Estaba más cohibido, y cuando deja los Byrds y inicia su propia andadura musical con Crosby, Stills, Nash, al que luego se les incluyó el gran Neil Young, pues llevó esto a... Este tema de las armonías era el factor diferencial y era el protagonista de la música de este trío, ¿no?, cuarteto posteriormente, donde las voces eran un instrumento en sí mismo, casi, ¿no? Eran angelicales, maravillosas, eran corales, pero casi cercanas a Bach, si me permiten la expresión. Y bueno, por aquí ha pasado, ¿no?, el Déjà Vu, el disco de Crosby, Stills, Nash & Young. Y bueno, es uno, como hablábamos, de no todo ha sido copiar a Dylan y a los Beatles, ¿no? Es decir, hay que estar en el sitio, hay que saber usar las herramientas que tienes y hay que saber crear algo distinto, y creo que los Byrds lo tuvieron. Además de eso, no se quedaron aquí. A partir de aquí, los Byrds fueron evolucionando y fueron con los tiempos, porque era una época cambiante, una época en la que el sonido de la música popular estaba en pañales, se estaba descubriendo, se estaba construyendo todo, estaba todo por hacer. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies make the dark clouds fade away. Some sunny day, hey, hey, hey. Some sunny day, hey, hey, hey. Some sunny day, hey, hey, hey. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Smiling through, just like you always do, till the blue skies make the dark clouds fade away. Some sunny day, hey, hey, hey. Some sunny day, hey, hey, hey. Some sunny day, hey, hey, hey. Pues otra de las grandes canciones que forman parte de este disco de debut de esta fabulosa banda. Sí, hablaba antes que, bueno, este es el primer disco de los Byrds, ¿no? Esto es una primera toma de contacto con el mundo de la música, a nivel ya al menos de editar álbumes, y bueno, es cierto que tuvieron mucho éxito, pero que no se quedaron ahí, ¿vale? Ellos siguieron, como muchos grupos que empezaron en su misma época, incluidos los Beatles, ¿no?, que fueron evolucionando. Los Byrds no se quedaron atrás y los siguientes álbumes pues viraban un poco o incorporaron influencias de la psicodelia. Está en moda, ¿no?, a final de los 60. Me acuerdo mucho de Jefferson Airplane, que es un grupo que también estaba por esa época, de The Doors y muchísimos grupos que metieron los primeros Pink Floyd. The Byrds
sin acercarse o sin entenderse que son un grupo psicodélico, sí fueron añadiendo ese tipo de sonido. Entonces, ellos eran permeables a todo lo que ocurría a su alrededor. Sí, y los grupos de voces. También, claro, ¿no? y los grupos de voces. De Mamas and the Papas. Correcto. Y todos estos. Simon y Garfunkel, también un grupo que también fue partiendo de un dúo meramente acústico folk, también fueron incorporando otro tipo de sonidos, ¿no? A la vez que iban avanzando en su carrera discográfica. Pero como decía, ellos tuvieron un punto de inflexión importante en el disco del año 1968, Sweetheart of the Rodeo. Ahí ya había salido David Crosby de la formación y había entrado Graham Parsons, que es un músico muy conocido en la música americana, de raíces americanas, muy orientada al country, y que le dio un cambio de rumbo a la banda, introduciendo lo que hoy en día se llama el country rock. Sí. Sí. Y de hecho hay grupos hoy en día que le deben todo, como son Wilco, por ejemplo, ¿no? Lo que llaman también el alternative country, el alt country. Es decir, que era un grupo que, aunque partía de unos mimbres básicos, fueron construyendo muchas cosas y fueron dejando un legado que hasta hoy en día se puede trazar. Hoy en día hay muchos grupos que siguen sonando, siguen teniendo esa influencia de los arpegios con las guitarras esas agudas, ¿no? Con esa Rickenbacker 12 cuerdas. Y yo es que cada vez que escucho, por ejemplo, te voy a decir nombres que me vienen a la cabeza: Big Star, que vinieron luego, o Tom Petty and the Heartbreakers, que Tom Petty es muy famoso con la Rickenbacker. Ren, el guitarrista Ren, usaba también mucho la Rickenbacker. Incluso los propios Smith, la sonoridad de Johnny Marrs, con esos arpegios maravillosos a los que nos tiene acostumbrados, bebe mucho también de los Bears, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo la grandeza de esos grupos pioneros, grupos que surgen de una época en la que había pocos recursos de los que dotarse. No inventaron algo diferente ni nuevo, pero sí dieron pasos adelante y fueron incorporando cosas. Sí, hombre, siempre, hablamos del arte, que el arte se reinventa de lo que ha hecho ya alguien, ¿no? O sea, y se mezcla una cosa con otra y se crea como algo nuevo, y así en esa reinvención estamos, ¿no? Una y otra vez. Efectivamente. Lo único que siempre, cuando miras hacia atrás, te encuentras que uno busca el pionero. Claro, ¿no? el pionero, ¿Quién creó el que inicia esa historia, ¿no? Y hay una reflexión que yo me hago muchas veces, ¿no? Porque yo, sabes que tiendo mucho, además de a la música melancólica, muchas veces a la música analítica, ¿no? A la música introspectiva, a la música que tenga muchas aristas, ¿no? Y claro, eso hace que la música actual, o sobre todo la etapa de la música en la que se han tenido más recursos, tanto de producción como de instrumentación, sea mejor que la anterior. No necesariamente. Hay cosas que te transmiten música con 2 acordes que no te puede dar una orquesta, con un montón de inflexiones armónicas. Y yo disfruto tanto los Bears como el grupo Tool, que es un grupo de rock progresivo heavy, con progresiones rarísimas. En alguna ocasión que en la simpleza a veces está la grandeza, ¿no? No, y de hecho traigo este disco aquí como ejemplo de música luminosa, ¿no? Música divertida o que te levanta el ánimo. Y que me pasaba con los primeros Beatles también, ¿no? Son cosas que hay algo inherente ahí en esa forma de contarlo o de cantarlo que me hace sentir bien. Entonces, al final no es tanto cuánto de complejo eres, ni cuánto de profundo, ni hay que ver lo analítico casi o tal, sino qué me estás haciendo sentir, ¿no? Y en ese aspecto es verdad que, aunque uno es hijo de su época, como es la música popular, tendemos a entender mejor o a sentirnos más vinculados o a resonar más con la música de nuestra época. Es verdad que música anterior no tiene por qué, aunque haya tenido menos recursos o estilísticamente sea menos compleja o menos sofisticada, tener menos calidad. Al final es un poco, para bien, para todos, hazte tu propia aventura. O sea, ve eligiendo la música que te haga sentir bien y que te ayude a llevar el día a día, ¿no? Y hay veces que sí, que disfrutas muchísimo de música muy profunda, que te hace ver tu yo interior, que te hace expulsar lo que tienes dentro, y hay otras veces que simplemente necesitas pasar un buen día. Sí, además ahora es muy fácil, ¿no? Con las playlists, tú te haces tu lista de temas para subirte el ánimo, por ejemplo, o para... Sí, es verdad que eso ya existe, ¿no? Eso existe, oye, estoy de bajón. Que como lo que estábamos comentando, que al final hemos hablado de grupos que si no existieran los The Bears no existirían. Y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Porque se habla, por ejemplo, mucho de Jimi Hendrix. Muy imitados luego. Fueron muy bueno. Y es que yo en los grupos que te he dicho antes que los escucho muchísimo. O sea, hay un carácter diferenciador en ese arpegiado de Rickenbacker. Salieron cantidad de bandas, todas ya con esa movida. Se vendieron muchas Rickenbacker.
Sí. Hoy en día se ven menos, ¿no? Creo yo hoy en día. Entonces yo lo que veo es que sí, que evoluciona la música, que unos se suben en hombros de otros, pero no es necesariamente mejor lo más actual ni lo más avanzado. Simplemente porque, bueno, el talento no entiende de época y no entiende de instrumentos, ni de complejidad, ni de producción. Que las buenas canciones solamente necesitan 2 acordes y una buena melodía, sino que se lo digan a Dylan. Bueno, amigo, pues aquí lo vamos a dejar ya, no tenemos tiempo para más. Bueno, pues nada, me alegro que hayas venido, que te veía un poco decaído y te veo ahora un poquito más animado. Espero sí, hombre, que te dure, ¿no? Se ha transmitido esa alegría que te caracteriza a través de la música. Bueno, a través a del veces disco. al contrario, me la das tú a mí, que parece que estoy aquí, que soy el doctor música y muchas veces eres tú el que me animas. Nos y que retroalimentamos en estas visitas, ¿no? A la isla y espero que los oyentes también. Bueno, hasta la próxima. Me alegro. Venga, hasta luego. Daytime just makes me feel lonely. At night I can only dream about you. Girl, you're on my mind nearly all of the time. It's so hard being here without you. Words in my head keep repeating things that you said when I was with you. And I wonder, is it true? Do you feel the same way too? It's so hard being here without you. Being here without you. Oh, I know it won't last. I'll see you someday. It seems as though that day will come never. But there's one thing I'll swear, though you're far away, I'll be thinking about you forever. Streets that I walk on depress me. The ones that were happy when I was with you. Still with all the friends I know, and with all the things I do, it's so